Bienvenidos a su curso de Eficiencia Energética de NAMA Industria, Procesos Productivos. En esta ocasión vamos a revisar la lección 19, Fundamentos de Evaluación Técnica de Proyectos. Cuando nosotros hacemos una evaluación técnica de proyectos, debemos inicialmente revisar en qué etapa estamos. Si estamos en una ingeniería básica, una ingeniería conceptual o una ingeniería de detalle. Cuando uno hace una ingeniería conceptual, que es la ingeniería como que menos detallada, podemos tomar alguna serie de supuestos a la hora de calcular o estimar las evaluaciones de un proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos primero la identificación de la oportunidad, definición conceptual del proyecto. A partir de esta definición conceptual se estiman unos ahorros de energía y otros beneficios que pueden ser mayores productividades, ahorros de CO2, bueno, cualquier tipo de beneficios adicionales, y se hace una relación costo-beneficio del proyecto. Cuando uno hace la definición conceptual del proyecto, es importante determinar todas las especificaciones técnicas de lo que implica este nuevo proyecto. Es decir, qué equipos se piensan reemplazar, qué modificaciones debo hacer yo del proceso, si debe hacer una cimentación civil nueva, si debe hacer un cambio en la modificación de tuberías, si debo hacer el reemplazo de un equipo, si debo instalar nuevos equipos o si no debo instalar nuevos equipos, de qué capacidades son estos equipos, qué rendimientos esperados tengo yo. Todo esto me va a permitir eh, tener una base para poder calcular unos ahorros de energía. Vamos a poner un ejemplo de un compresor de aire. En este compresor de aire antes era un compresor tipo pistón y ahora lo voy a cambiar por un compresor tipo tornillo con una mayor eficiencia. Entonces, ¿cuál es el rendimiento del antiguo compresor? ¿Cuál es el rendimiento de este nuevo compresor? ¿De qué capacidad era el compresor anterior? ¿De qué capacidad es este? Todas estas variables son importantes para estimar los ahorros de energía del proyecto. Después tenemos el tema de la identificación de la oportunidad y necesidad. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico, inicialmente podemos tener tres tipos de oportunidades: necesidades insatisfechas, potencial de optimización, o si es necesario completar o reforzar otras actividades. Normalmente en eficiencia energética vamos a encontrar en el segundo ítem, con un potencial de optimización. Listo. A la hora de hacer un diseño conceptual, como hemos hablado, es importante pues todas las especificaciones técnicas de las que estamos hablando. Acá tenemos un ejemplo de un proceso que se desea modificar, en donde en dicho proceso se van a hacer modificaciones a determinados flujos del proceso para optimizar de cierta forma la producción del proceso. Entonces, en el diseño conceptual, lo mínimo es describir qué es lo que se piensa hacer, qué es lo que se va a modificar, y a veces puede ir acompañado de un esquema del proceso. Ese puede ser una opción. Otra opción también es, a veces en la evaluación de proyectos podemos tener diferentes alternativas que se pueden evaluar para determinar cuál puede ser la mejor. Entonces aquí tenemos un caso de un mezclador. En este mezclador hay tres alternativas, las cuales yo puedo compensar para ver con qué parámetros los evalúo y determinar cuál es la alternativa que más se ajusta a mis necesidades. Entonces, independientemente para cualquiera que sea el caso, necesitamos determinar cuáles son las especificaciones técnicas iniciales para poder tomar la mejor decisión con respecto al proyecto. Listo. Entonces estábamos hablando que el primer paso era la identificación de la oportunidad. Pasábamos a una ingeniería conceptual y después pasábamos a unos ahorros energéticos. Entonces, para calcular los ahorros energéticos, pues necesitamos tener como base esta ingeniería conceptual o esta ingeniería básica para poder retroalimentar los cálculos. Aquí tenemos un ejemplo de un cambio de un motor. Entonces, un motor ineficiente,
bueno, un motor con una eficiencia baja, podemos ponerle una eficiencia del 80%, lo vamos a reemplazar por un motor de una eficiencia más alta, del 94 o 95%. Entonces, estos aumentos de la eficiencia en 14, 15 puntos porcentuales, nosotros con esas especificaciones técnicas podemos calcular el ahorro de energía. Aquí tenemos una fórmula muy sencilla para calcular el ahorro de energía, en este caso, que sería la potencia, por el número de horas, me daría el consumo de energía, y esto se multiplica por el porcentaje de aumento en la eficiencia. En el caso que les estoy comentando, sería de un 14 o un 15%. Y así podemos determinar un aumento de energía, un aumento en el ahorro de energía. Aquí tenemos en este motor, pues se explican cuáles son los factores principales de por qué se aumenta la eficiencia energética, por qué aumenta la eficiencia de un motor. Principalmente son dos las variables que definen la eficiencia de un motor. Uno es el diseño y dos son el tipo de materiales. Entonces, dependiendo del tipo de material, dependiendo del diseño del motor, así vamos a encontrar una mayor o una menor eficiencia. En este caso se hace un ejemplo, bueno, un motor con una eficiencia del 85% y una eficiencia proyectada del 94%. Esto me permite a mí calcular unos ahorros con la fórmula anterior de el ahorro de energía se calcula en 3.353 kilovatios hora al año, lo cual me da un ahorro económico de 1.173.000 pesos al año. Estos ahorros económicos son los que me van a permitir pues revisar si el proyecto es atractivo económicamente o no. Listo, entonces ya con estos ahorros que calculé, puedo compararlos contra los costos con los que debo incurrir para poder implementar el proyecto. En este caso sería el reemplazo de uno o varios motores. Entonces, si me ahorré en el caso anterior 1.000.000 de pesos largos, lo comparo contra la inversión. Si yo veo que la inversión para hacer ese proyecto son de, no sé, 20 millones de pesos y solamente me estoy ahorrando 1.000.000 de pesos anuales, digamos que no hay una relación costo-beneficio muy importante. Pero en cambio, si me estoy ahorrando 1.000.000 de pesos y solamente me toca invertir 2 o 3 millones de pesos, digamos que tiene una relación costo-beneficio mucho más atractiva. Entonces, pues yo comparo los costos con los beneficios a ver si el proyecto puede ser atractivo económicamente. Bien, muchas gracias. Esto era la lección de número 19 de la industria.